Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Hoy vamos a ver un vídeo de esos donde ponemos a prueba la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, como ya sabréis en los vídeos del resumen semanal, le pedimos a la inteligencia artificial de Investing Pro que nos recomiende una acción que piense que lo puede hacer bien en el gráfico, es decir, que puede tener una revalorización dado su análisis fundamental. Hay que ponerlo en contexto y hay que tener en cuenta que llevamos un par de meses en el que la situación en los mercados no es lo más positiva posible. Pero, ¿para qué nos ayuda ahora la inteligencia artificial? Para que en ese escenario de tanta incertidumbre, de tanta volatilidad, nos ayude a encontrar acciones que lo puedan acabar haciendo bien. Es decir, es en realidad donde nos aporta valor. Y es lo que vamos a poner a prueba en el día de hoy. Vamos a ver si todas esas acciones que nos ha ido dando durante estos dos últimos meses aproximadamente han tenido un buen comportamiento en el gráfico, aún viendo caídas en los mercados. Así que venga, vamos al lío. Para que nos pongamos en situación, sobre todo para aquellos que sois nuevos en el canal, os voy a enseñar cómo llegamos a tener esas acciones. Y lo que hacemos es utilizar la herramienta de Investing Pro. Como ya sabéis, pues dentro de la propia herramienta tenemos diferentes puntos que nos ayudan a la hora de analizar acciones para que nos den ideas de posibles acciones que lo pueden hacer bien, estrategias diferentes, listas de acciones, pero la herramienta que utilizamos específicamente para esta serie de vídeos y para que nos dé las acciones que ahora vamos a ver, que son las que nos ha ido dando durante los dos últimos meses en los vídeos del resumen semanal, es la herramienta de Warren AI. Es una especie de ChatGPT, pero que está totalmente especializado en inversiones, y lo bueno que tiene es que está también totalmente actualizado. Si utilizásemos este prompt que vamos a ver ahora en ChatGPT, no va a funcionar igual. ¿Por qué? Porque la base de datos que tiene es mucho más amplia, pero a la vez también entra muchísimo ruido y es muy probable que esos datos no estén actualizados, pero con Investing Pro los datos van a estar totalmente actualizados y los resultados, como vais a ver, pues son mucho mejores. ¿Cuál es el prompt que le pedimos todas las semanas para que nos devuelva esa acción? Pues le decimos que actúe como un analista financiero profesional con enfoque cuantitativo, analice el mercado actual y seleccione una única acción cotizada, preferiblemente europea o estadounidense, que considere fundamentalmente atractiva en este momento, y que no queremos una recomendación de compra, sino una idea de valor basada en datos objetivos. Le decimos que la acción seleccionada debe cumplir los criterios fundamentales que le damos aquí. Esto es clave para que ya vaya haciendo una criba de las acciones que piense que lo pueden ir haciendo mejor. Estos son los criterios que tenemos por aquí. Como muchas veces la acción que nos da no la conocemos, luego le decimos que nos dé una breve descripción de qué consiste esa empresa, su ticker, el negocio, su actividad principal, bueno, todas estas cosas. Le decimos que nos devuelva también los ratios clave actualizados que tenéis aquí delante, el nivel de infravaloración que tiene, para ver si dónde podríamos poner el objetivo en caso de que esa acción lo empezase a hacer bien. Y por último le decimos que nos dé un resumen explicativo, que por qué esta empresa destaca actualmente desde el punto de vista fundamental, qué datos respaldan su potencial, y también al final le decimos que es un tono técnico, profesional y objetivo, que no utilice un lenguaje promocional ni emocional. La explicación debe centrarse únicamente en hechos verificables y datos cuantitativos. Este es el prompt que le damos cada semana a esta herramienta de Investing Pro y nos devuelve una acción. ¿Cuáles son las acciones que nos ha devuelto durante los dos últimos meses? Las que tenéis aquí delante, estas 7 acciones. Y ahora vamos a ver cuál ha sido el comportamiento de estas acciones desde que nos las dio hasta el día de hoy que estoy grabando este vídeo, que es 3 de abril del año 2026. La primera de las acciones, que es la que hace más tiempo que nos ha dado, es FactSet Research System. Y fijaros cómo cuando nos la dio se encontraba en la zona de los 206,28. Estábamos por aquí, ¿vale? En esta zona, fijaros, donde estábamos formando un suelo, aparentemente. Y a partir de ahí, fijaros cómo, bueno, anteriormente, fijaros cómo ya teníamos una divergencia en la cotización con el RSI, lo que sería una señal bastante positiva. Y esto es lo que decimos siempre. Hay que tener en cuenta que cuando nos da las acciones está cogiendo un criterio fundamental, pero el análisis técnico nos ayuda a detectar las señales que nos dicen que ya en el más corto plazo podemos esperar una vuelta. Y aquí teníamos una señal bastante positiva con esa divergencia. Se dio la vuelta, volvió a corregir y fijaros como ya no consiguió marcar un mínimo decreciente. De hecho, el R6 se quedó por encima de la zona de 30 y eso era positivo. A partir de ahí ha repuntado. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues por encima
de esa zona, fijaros, donde nos dio esa acción. Estamos a un 10% por encima, incluso con un mercado bajista. Por lo tanto, en este caso ya podéis ver que en apenas 2 meses nos ha dado una acción que ahora mismo tiene una rentabilidad del 10%. También es cierto que estamos en una zona ahora mismo clave de resistencia. Cuidado, ¿vale? Porque ya hemos visto anteriormente que la media de 70 actuaba como resistencia en la caída. Por lo tanto, ojo, no estemos ahora mismo ya en esa zona objetivo, desde la cual quizás nos tendríamos que plantear si nos mantendríamos o no. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Opera. En este caso, fijaros que cuando nos dio esta acción estábamos en la zona de los 12,38 y fijaros cómo a partir de ahí hemos visto un repunte muy importante en su cotización. De hecho, parece que está cambiando algo porque veíamos como anteriormente la media 70 actuaba como resistencia, teníamos una divergencia muy clara y con el repunte que hemos visto desde finales de febrero, pues ya la situación ha cambiado bastante en el gráfico. Y fijaros cómo ahora incluso nos mantenemos por encima de la media de 70 sesiones. Desde la zona en la que nos dio la acción, fijaros, tenemos una rentabilidad del 17% casi ahora mismo, es decir, una rentabilidad bastante interesante. Y vuelvo a decir lo mismo, en un contexto en el mercado donde hemos visto caídas bastante importantes y cuesta encontrar acciones que hayan tenido una rentabilidad tan positiva. La clave ahora, en el más corto plazo, va a ser ver si consigue mantenerse sobre esa media móvil de 200 sesiones, que está justamente muy cerca de ese cierre, que está justamente en el cierre que tuvimos en la sesión del viernes, bueno, del jueves. Si conseguimos mantenernos por encima de esa media de 200 sesiones, esto va a empezar a pintar muy bien y podríamos acabar viendo algo así. Y volver a una zona clara objetivo de los 18, que es donde estaba el soporte de esa última subida. Vamos con la última de las acciones del bloque de acciones que nos dio hace, no este mes, sino el mes anterior, que es Richard Gedeon. Y fijaros cómo en este caso nos dio la acción cuando estaba en los 11.600, estaba en una zona de soporte clara, era muy importante mantenerse por encima de esa zona, vimos alguna cota turbulencia, pero se mantuvo muy bien. De hecho, fijaros cómo esto podríamos haber considerado que fue una ruptura en falso. Y eso es muy buena señal y eso normalmente acompaña a ver nuevas subidas al alza, como finalmente hemos visto. Desde la zona que nos la ha dado, pues fijaros cómo el repunte ahora mismo es de un 5% aproximadamente, es decir, no está nada mal tampoco. De hecho, la perspectiva de análisis técnico ahora mismo es bastante positiva porque vemos un cierre el jueves en la banda superior de Bollinger, eso indica que podemos seguir manteniéndonos al alza y que podríamos volver a entrar de nuevo en la zona de 70 y eso nos marcaría fortaleza para seguir manteniendo la subida. Vamos ya con las acciones que nos ha dado más recientemente, en este último mes, que normalmente son las que les cuesta un poquito ver resultados positivos porque hace menos tiempo que nos las ha dado. Y la primera de ellas es PayPal. Nos la dio cuando se encontraba en los 46,21, cuando estábamos por aquí. Y fijaros cómo desde esa zona se ha mantenido en un movimiento lateral la cotización de PayPal. La hemos analizado esta semana. Ahí decíamos lo que podíamos esperar de ella y qué zonas debíamos vigilar. Y ahora mismo se mantiene ese movimiento lateral. Estamos un pelín por debajo de la zona donde nos la dio. Estamos a un 2%. No llega aproximadamente de esa zona. Es decir, podríamos pensar que sí ha mantenido prácticamente en ese movimiento lateral. Pero si consiguiésemos superar la zona de los 46, 47 aproximadamente, podríamos irnos a buscar el cierre del gap, que está a los 52,28. Es decir, podríamos esperar un repunte bastante interesante. Por lo tanto, aquí el primer fallito que podemos encontrar, pero como veis ha podido mantener prácticamente el lateral. La siguiente de las acciones es Tecnoglass. Fijaros cómo cuando nos la daba estábamos por aquí en los 41,60 y ahora mismo estamos un poquito más arriba. Fijaros, estamos un 5,60 por encima de esa zona cuando nos dio la cotización. Cuando nos la daba, que estábamos por aquí, decíamos que cuidado, porque no teníamos ninguna señal clara de que ya se podría dar la vuelta y que no fuéramos a marcar nuevos mínimos y decíamos quizás tenemos que esperar un rebote, una divergencia y a partir de ahí esperar que repunte. Pues fijaros cómo sucedió exactamente eso. Vimos nuevas caídas, pero claramente se formó una divergencia entre la cotización y el RSI, donde la última caída, fijaros el RSI, se quedó en la zona de los 31,51, es decir, por encima de la zona de 30, señal positiva. Ahora hemos visto un nuevo rebote, pero esta divergencia solo nos está marcando de momento que estamos en un movimiento lateral.
estamos muy cerca de la parte alta del movimiento lateral. De ahí que veamos ahora mismo esa rentabilidad positiva. ¿Dónde está la clave? En esta zona de aquí, en los 45,55. Conseguir superar esa zona confirmaría esta divergencia y nos marcaría que podemos ver un repunte bastante interesante. El problema, que tenemos la media de 70 a los 47,75 y ya hemos visto anteriormente que actuaba como resistencia. Por lo tanto, si queremos asegurarnos un poquito más de que esta divergencia nos marca el final de la caída y que podríamos ver un repunte más importante, a lo mejor para irnos a buscar la zona de los 55, donde podría encontrarse con la media de 200 sesiones y quedaría muy cerca del techo que vimos en febrero, tendríamos que esperar a superar la media de 70 sesiones. Pero de momento, de nuevo, una acción que lo está haciendo bien desde que nos la dio Warren AI. Vamos con la penúltima de las acciones, que es Accenture. Fijaros cómo en este caso, desde que nos la dio, estábamos por aquí, la sesión del 13 de marzo, la última vez que cotizaba desde que nos dio esa acción, estaba en 196,65 y ahora estamos un pelín por encima, fijaros, estamos a un poco más de un 2%, es decir, podemos decir que se mantiene en ese movimiento lateral, pero estamos viendo cómo en el RSI, fijaros, las últimas caídas claramente está cogiendo una pendiente positiva y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque mientras veamos que el RSI no marca nuevos mínimos decrecientes, nos estaría dando una señal de que ya no tiene tanta fuerza la caída y que ahora podríamos estar formando un suelo para ver un repunte más importante. Una zona objetivo podría estar en los 215. Yo creo que es la zona más clara. Hasta ahí veo muchas probabilidades de, en el movimiento lateral actual, llegar hasta esa zona, pero ahí es donde está la clave. Si consiguiésemos superar esa zona, es donde activaríamos un repunte más importante. Y a lo mejor nos tendríamos que ir a buscar la siguiente zona objetivo que tenemos por aquí, 235, 238 aproximadamente, donde también podríamos encontrarnos con la media de 200 sesiones, e incluso si queremos ser un poquito más optimistas, a buscar la media, perdón, el gap que tenemos por aquí, en la sesión del 3 de febrero. Pero de momento lo está haciendo bien, se ha estabilizado la caída y parece que el RSI nos está marcando que no tiene tanta fuerza la caída. Y vamos con la última acción que nos la ha dado esta última semana, es decir, nos la dio, fijaros, vamos a ponerlo por aquí. Y la última vez que nos la había dado cuando había cotizado, estábamos por aquí, en los 11,27. Ahora mismo, vamos a ponerlo en negro, vamos a ponerlo bien, para no perder el formato de los anteriores. Estábamos por aquí, en los 11,275. Ahora mismo estamos viendo una caída muy pequeñita, fijaros. Una caída del 2,97%, es decir, se va manteniendo en el lateral. ¿Tenemos señales claras de que ya hayamos puesto fin a la caída? De momento no. ¿Por qué? Porque las últimas caídas que hemos tenido hasta el 30 de marzo hemos venido viendo cómo el RSI seguía marcando nuevos mínimos decrecientes, es decir, quizás necesitamos ver un repunte y ver una nueva caída. Y en esta nueva caída empezar a ver una divergencia clara. Y a lo mejor ahí es cuando ya tenemos una señal clara de que podemos experimentar un repunte más importante en el gráfico. Y a lo mejor ya nos podemos ir a buscar la zona de los 13, 14 aproximadamente, a buscar esa media móvil de 70 sesiones. Podría ser un repunte bastante interesante. Así que bueno, aquí tenéis estas 7 acciones que nos ha ido dando Investing Pro durante los 2 últimos meses. La verdad que en general la media de la rentabilidad que nos ha dado ha sido bastante interesante, pero la clave donde estamos viendo de verdad que aporta valor es que en momentos incluso en los que el mercado no lo está haciendo nada bien, nos está mostrando, descubriendo acciones que sí que lo están haciendo bien. Y ese, sin lugar a dudas, es el verdadero valor. Cuando nos hacemos una suscripción y pagamos una cuota, queremos tener información que nos ayude a tomar decisiones de inversión, no que las tomen ellos, sino que nos ayude a tener la mayor información posible para que cuando tomamos esas decisiones juguemos con una probabilidad más alta a la hora de obtener una rentabilidad en nuestra cartera. Así que creo que está cumpliendo con creces, por lo menos con lo que estamos viendo en los 2 últimos meses. De hecho, el mes anterior, cuando lo veíamos, tenemos acciones que también habían experimentado una acción importante desde que nos las dio. He echado un ojo a alguna de ellas y han tenido una rentabilidad muy importante y esas caídas que tenían las han revertido. Es decir, está recogiendo el valor todo esto que estamos viendo. Y eso es, sin lugar a dudas, es muy, pero que muy importante. Ya lo sabéis, si os interesa también a vosotros tener esta herramienta,
Si os suscribís con el enlace que os dejo en la descripción, aparte de la oferta que tienen ahora mismo, vais a tener un 15% más de descuento. Así que no seáis tontos, iros al enlace y obtener un descuento aún mayor. Así que nada, con esto ya finalizamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os sea resultado interesante. Evidentemente, no es ninguna recomendación de compra ni de venta, ni lo que nos diga InvestingPro, ni lo que yo hago en estos vídeos, que yo lo que hago simplemente es daros mi opinión del aspecto técnico que tienen estas empresas. Nos vemos muy prontito de nuevo este domingo con el vídeo del resumen semanal. Y hasta entonces espero que paséis todos muy buen fin de semana.